La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Queridos profesionales del derecho, profesionales de la docencia universitaria, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Dios les bendiga. Les saluda el doctor abogado Mauri Rojas desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, en esta hermosa República Bolivariana de Venezuela. Aquí encontrándome en el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Hoy continuamos con la conferencia denominada Del docente innovador a la docencia transformadora. Recuerdo el pensamiento de Thomas Kuhn, quien decía: con frecuencia surge un nuevo paradigma, al menos en embrión, antes de que una crisis haya avanzado mucho en su desarrollo o que haya sido reconocida. Qué palabras tan sabias. No todos los paradigmas hoy en el actual presente ayudan directamente a la solución o al correcto entendimiento de una coyuntura o de una circunstancia. Es necesario, por supuesto, crear un nuevo enfoque, mirar hacia unas nuevas perspectivas y posturas que nos permitan poder reconocer la existencia de nuevas posibilidades y alternativas que favorezcan, por supuesto, la resolución no solamente de los conflictos, sino también, por supuesto, aquellos que nazcan directamente del seno estudiantil como una necesidad emocional del ser humano. Me estoy refiriendo muy puntualmente a los estudiantes. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a todos. Una gran bendición de parte de Cristo. Bueno, hoy voy a hablarles un poco sobre los postulados, mis postulados. Cuáles son mis reflexiones directamente con respecto a esta situación que se plantea directamente en el ambiente áulico universitario, específicamente al momento del docente escoger el enfoque cualitativo para la evaluación de los aprendizajes. A mí me gusta muchísimo llamarlo directamente como la valoración del pensamiento crítico con enfoque cualitativo. Debo recordar, bueno, y no solamente eso, por supuesto, las consecuencias que trae ello, tales como el estado de extrañeza que muestran los estudiantes universitarios y, por supuesto, la resistencia al cambio, es decir, esa rigidez, esa postura tan radical que algunas veces poseen directamente al momento de emplearse este tipo de forma para poder desarrollar y cumplir con las diferentes exigencias, no solamente administrativas, sino de orden natural, porque hay que valorar esos pensamientos, hay que evaluar el conocimiento, los contenidos y valorar el pensamiento que nos ofrecen los estudiantes universitarios. Debo recordar, mis estimados profesionales, que en la descripción de la experiencia de vida, tengan ustedes presente esto, que menciona directamente, reitero, la reacción de extrañeza y resistencia al cambio de paradigma que mostraron directamente los estudiantes ante la elección del enfoque cualitativo. Por supuesto, a la luz de los hallazgos que ya se los había comentado con anterioridad, esas frases, esas expresiones que emocionalmente considero pueden estimarse como un termómetro que nos da una gran evidencia de que existe realmente una situación de incomodidad que está afectando o que afecta directamente el progreso de los estudiantes. Entonces ven directamente las evaluaciones cuantitativas con el empleo de instrumentos ortodoxos o tradicionales como un estado de angustia, ¿no? El estrés los invade y, por supuesto, las resultas de todo esto suelen ser bastante impropias. Pero ¿por qué se resisten al cambio? No me cabe la menor duda que en el ambiente universitario áulico los estudiantes están sometidos a estrategias evaluativas que no han cambiado en muchos años, estimando incluso que también es posible que algunos de los docentes no cuenten con las diferentes acreditaciones propias para la praxis educativa universitaria. Pienso, personalmente, claro está, que el fenómeno que gira alrededor de la situación que he descrito
no ha sido estudiada de una manera completamente responsable por quienes, hallándose en el cabalgar educativo, administrativo, deberían hacerlo. Sin embargo, por supuesto, no dejo de reconocer, no dejo de pensar, y estoy seguro de ello, que existen muchos profesionales que se encuentran en un estado y en un transitar permanente en las vías y en las prósperas resoluciones, reitero, de nuevos enfoques, la aplicación de nuevos enfoques y por supuesto en el surgimiento de nuevos paradigmas. Es por ello que me atrevo a manifestar mi punto de vista con respecto a esta situación, enfocándolo directamente en 5 vertientes directamente. Primero de ellos, repensar en la educación andragógica, rediseñar los modelos y estrategias evaluativas, reeducarse, me refiero por supuesto al docente universitario, sobre el fundamento de nuevas concepciones cualitativas, reproducir el diálogo constructivo y reflexivo, que esto no deje de estar presente entre el binomio docente-estudiante, y finalmente reflexionar en pactos y acuerdos que maximicen el pensamiento crítico. Cuando hablo de repensar en la educación andragógica, no me estoy refiriendo a otra cosa que no sea directamente volver a comenzar en esa construcción de pensamiento. Pregunto, en todo caso, ¿qué sucedería si solo se evalúan a los estudiantes de posgrado con un único enfoque? Mi respuesta puede ser tan extensa como variada en función del holismo personal. Me atrevo incluso hasta a expresar que obtendríamos meros repitientes de conductas propias del pasado, que fueron, siempre voy a insistir en esto, que fueron en su momento correctas, pero por su inamovilidad también resultaron debatidas y refutadas, como siempre lo ha comentado o lo comentó Thomas Kuhn en su muy bien elaborado libro, el cual él mismo consideraba ensayos, la estructura de las revoluciones científicas. En este escenario, en el hecho de la reeducación propiamente dicha, la reeducación en educación andragógica, debo pensar, por supuesto, o tengo la firme creencia, que el proceder docente está mal enfocado. Y todo esto se trata de un problema de concepción básica, de características paradigmáticas, ya que si solo se aborda de una u otra manera el modelo positivista, se estaría persiguiendo una medición aislada y sin consecuencias, por supuesto, salvo la aprobación o no de una cátedra, y todo esto siendo un ejercicio infecundo que en el mejor de los casos, pienso, solo puede producir la pérdida de recursos y de tiempo para la universidad o incluso para el propio docente. Hablo también del rediseño de los diferentes modelos y estrategias evaluativas. ¿Por qué? Porque es indudable que los diseños evaluativos siguen siendo y seguirán siendo, teniendo un impacto en el rendimiento académico final de los estudiantes. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué sucedería? ¿O sucedería directamente lo mismo si el docente, partiendo de las propias necesidades y planteamientos expuestos por los propios estudiantes, emprende una travesía moldeada por el propio ingenio individual o incluso el colectivo presente en el aula? Sin dudarlo, me aventuro directamente a manifestar que no es posible detener la expansión del pensamiento y las diferentes acciones en sus innatas prerrogativas de incentivar el descubrimiento progresista del ser humano. En mi rol de ejercitante de la docencia universitaria, observo diariamente que los estudiantes, al escuchar la palabra evaluación, exhiben una sensación de angustia, de estrés, de malestar o incomodidad, e incluso hasta, lógicamente, pierden la concentración en actividades que bien pudieran considerarse rutinarias y hasta radicales. Por el contrario, son los mismos estudiantes quienes abren la puerta de la alegría y con hermosura, la felicidad, por supuesto, también con muchísima expectativa y respeto a descubrir sus cosmovisiones al mundo, cuando se comienza a hablar directamente o cuando se comienza a utilizar la expresión valoración del pensamiento crítico. En este sentido, para mí la evaluación simplemente es medir
y porcentualizar un conocimiento. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo porcentualizamos? Hoy esto pasa a ser un enigma, una pregunta que es posible que genere múltiples, diversos definiciones y que se puedan conceptualizar de muchísimas maneras. E incluso pudiéramos abordar esta temática sobre la evaluación en su rol, como características de medición y porcentualización de conocimiento, como un hecho completamente negativo en algunos casos. Por el contrario, la valoración del pensamiento crítico directamente es descubrir y apreciar las diferentes posturas individuales. Pienso que los docentes universitarios deberían replantearse, todos los docentes universitarios deberíamos replantearnos seriamente cuándo evaluar contenido y cuándo valorar una postura académica, que como bien ya lo he expresado, es expuesto directamente por los estudiantes de forma holística, sin renunciar lógicamente al discernimiento analítico que debe ser una característica propia del docente como profesional. Es evidente que el modelo tradicional de evaluación ya no responde a las nuevas exigencias de enseñanza universitaria, que debe estar directamente centrada en la formación de un individuo crítico. Ya es hora de abandonar o de dejar a un lado por un momento las evaluaciones de contenido y pensar directamente en la valoración, reitero, del pensamiento crítico que solamente puede dar el estudiante. Es decir, hay que trabajar en el estudiante, hay que trabajar en el ser humano y no trabajar tanto y exigentemente o extremadamente en los contenidos. Pienso que hablar incluso de la reeducación sobre el fundamento de las nuevas construcciones cualitativas también es sumamente importante. Lógicamente, para mí, la reeducación en el aula universitaria es una especie de tratamiento que tiene que tener por finalidad, o que tiene por finalidad, mejorar la relación docente con sus propios procesos de relación, con sus propios procesos de aprendizaje, con sus propios procesos de reencuentro académico, con sus teorías y filosofía, con sus epistemis, por supuesto encontrando y ofreciendo ofreciéndose a sí mismo herramientas y estrategias para poder hacer frente al reto de valorar las erupciones de manifestaciones modélicas de sus educandos y así poder de una u otra manera optimizar sus recursos, logrando desarrollar competencias, logrando desarrollar capacidades cognitivas que permitan aumentar su praxis educativa. Ahora bien, ¿por qué hablo de reeducación en concepciones cualitativas? Bien es sabido, mis estimados profesionales, que la evaluación desde hace mucho tiempo se ha afianzado como uno de los elementos esenciales e inseparables del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también es cierto que esta no constituye la única forma de obtener una apreciación sobre el progreso de los estudiantes. La valoración del pensamiento crítico, como he decidido llamarla, es aquella básicamente que permite una participación espontánea, una participación decidida, una participación segura, compartida y regulada, sobre todo significativa, que germina directamente de las necesidades, que germina de los intereses y por supuesto de las motivaciones reales de los estudiantes. La considero indudablemente uno de los componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier área, en cualquier ciclo, modalidad o nivel, debiéndose por supuesto concebirse con muchísima amplitud y emplearse para ayudar y conducir a los estudiantes a posesionarse de mejores niveles de perspectiva, así como facilitarles un proceso ampliamente formativo. Por supuesto, para mí valorar el aprendizaje crítico aborda muchísimas definiciones y se pueden abordar bajo enfoques diversos. De allí, por supuesto, que valorar significa democratizar el proceso en función de la propia autogestión andragógica y se hace cualitativa en la misma medida que intente expresar no solo la dimensión cognitiva, sino también otros aspectos, fíjese bien esto, no solo otros aspectos referidos al ámbito afectivo. Por supuesto que valorar, entonces, para quien les habla, es integrar la interpretación crítica de la realidad con una visión de los diferentes o los diversos fundamentos culturales, en el debate colectivo, en el contraste de ideas,
Eso significa valorar, democratizar el proceso en función de la autogestión andragógica a favor del estudiantado. Otro de los aspectos interesantes, de los cuales me es de mucho agrado describir, es la reproducción del diálogo constructivo y reflexivo. En este punto, por supuesto, hablar sobre esta temática, es decir, del diálogo constructivo y reflexivo, es un método que tiene una dilatada extensión en las diferentes categorías, no solamente educativas, sino también didácticas, actuales, claro está. Su importancia radica enormemente en que se puede estimular la comunicación entre el docente, entre los estudiantes, propiciando una buena, una estupenda discusión y el intercambio de opiniones y experiencias acerca de temas de estudio y de interés general. Por eso es que la reproducción al diálogo de forma reflexiva pasa a ser un elemento fundamental directamente en el quehacer educativo. No debe olvidarse bajo ningún concepto que la comunicación entre el docente y los estudiantes es primordial, pero esa comunicación, por supuesto, siempre tendrá que estar revestida de empatía y de las diferentes características o situaciones que desde el tipo emocional o que emerjan directamente del tipo emocional, desde la tierra, del entendimiento y de la comprensión, deban estar presentes. El estudiante, cuando es adulto, el estudiante universitario, ya siendo adulto, persigue aprender lo que desea aprender y le da significado al conocimiento de muchísimas formas. Y hay que tener siempre presente que el docente universitario ha dejado de ser la única fuente del conocimiento. Ahora existe una diversidad, por supuesto, un amplio bagaje de instrumentos, de aplicaciones, las redes, del intercambio para el intercambio de conocimiento educativo cada día va en aumento, y lógicamente las posturas, las cosmovisiones, las realidades, las maneras de ver el mundo también crecen. El diálogo pasa a ser fundamental. Otro de los puntos interesantes, y uno de los últimos ya, el último para ser más exacto, es la reflexión en pactos y acuerdos que maximicen el pensamiento crítico. Pactar los acuerdos es importantísimo, al igual que lo es la comunicación y el diálogo reflexivo. Estoy totalmente convencido que por la naturaleza de los enfoques cualitativos es necesario establecer una estrecha relación docente y estudiantes en el aula universitaria que permita, y no me cabe la menor duda de ello, que permita el logro de los objetivos académicos de manera proporcional a los intereses de cada parte, es decir, tanto del docente como del estudiante. En este sentido, los pactos y los acuerdos, insisto, son ímbricamente vinculantes con las acciones posteriores de orden educativo. Son totalmente relevantes. Dicho esto, mis estimados profesionales y todos aquellos que ejercen la docencia universitaria en el nivel de posgrado, espero que estas reflexiones les sirvan de apoyo y por supuesto sean de su mejor provecho, y que por supuesto su finalidad principal sea para cada uno de ustedes propiciar una episteme totalmente distinta que nos permita a todos por igual reflexionar en nuestro quehacer universitario, siempre buscando vías de mejora continua para la actividad formativa de nuestros propios estudiantes y hacer crecer la universidad en sus diferentes aspectos. Nos vemos en una próxima ocasión donde estaré develando mi opinión final con respecto a la temática que denominé del docente universitario, del docente innovador a la docencia transformadora. Entonces nos vemos. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.